Buenas noches. O quizá debería decir, buenas, pero no tan buenas noches. Bienvenidos a Cosas que nadie te contará. Este es un rincón para aquellos que saben que las sombras no siempre son vacías, y que el silencio de los lugares abandonados a veces habla. Antes de adentrarnos en los camposantos que la memoria ha querido borrar, les pido un pequeño favor. Si les gustan las historias que desenterramos aquí, denle like a este video, suscríbanse al canal y déjenme en comentarios si alguna vez han sentido esa punzada de frío en la nuca al pasar junto a un cementerio viejo. Porque lo que viene ahora no es una simple leyenda. Es lo que el viento trae desde los linderos olvidados. Nadie pidió que lo contaran. Ni siquiera quien lo vivió quiso recordarlo. Pero ocurrió. Y ocurrió en un lugar donde la gente solo va a olvidarse de sí misma. Un café. No uno cualquiera. Uno de esos que ya no existen. Con paredes de madera oscura y un reloj que nunca marcaba la hora correcta. Allí, una noche, un hombre pidió un café solo. Y entonces el camarero le dijo algo que no debería haber dicho. Te voy a contar una historia. Pero cuando termine, vas a desear no haberla escuchado nunca. El hombre se rió. Claro, solo es una historia. El camarero dejó la taza sobre el mármol. El sonido fue seco, como un hueso contra el suelo. No es una historia, dijo. Es un relato que nadie quiere recordar. Y ocurrió aquí mismo, en esta mesa, hace 7 años. La noche en que el reloj se detuvo. Bienvenidos a Cosas que nadie te contará. Hoy voy a sentarme con ustedes en esa mesa. Y les voy a contar lo que nadie quiere repetir en voz alta. Ese café se llamaba El Ocaso. Estaba al final de una calle empedrada. Siempre había niebla. No importaba la estación. Los vecinos decían que la niebla entraba con los clientes, que ellos la traían pegada a los abrigos. El Ocaso no era famoso por su café. Era famoso por su silencio. La gente iba allí a no hablar, a mirar la nada, a esperar algo que nunca llegaba. Excepto esa noche. Esa noche llegó ella. Nadie supo su nombre. Los clientes habituales solo la recordaban como la mujer del abrigo gris. Entró sin hacer ruido. Se sentó en la mesa del fondo. La misma donde ahora tiembla el hombre que pidió el café solo. Pidió una taza vacía. Solo eso. Una taza vacía. El camarero dudó, pero sirvió la taza. Ella la miró fijamente. Y entonces empezó a hablar. No con él. Hablaba con la taza, como si dentro hubiera alguien escuchando. Los demás clientes comenzaron a sentirse incómodos. Uno intentó irse, pero la puerta no se abría. No estaba cerrada con llave. Simplemente no se abría. El camarero quiso llamar a alguien, pero el teléfono solo emitía un ruido blanco, como estático, como voces muy lejanas. Ella siguió hablando. Sus palabras eran bajas, pero de pronto alguien entendió una frase. Todavía no es tu hora. El hombre que intentó irse sintió algo frío en la nuca. No era una corriente de aire. Era una presencia, algo que estaba detrás de él. Pero cuando giró, solo estaba la taza vacía, reflejando su rostro. Y entonces ocurrió. El reloj de pared, ese que siempre atrasaba, comenzó a sonar. Pero no dio las horas. Dio campanadas sin número. 9, 12, 30. No tenía sentido. Y sin embargo, todos las contaron. Todos sintieron que cada campanada era un golpe dentro del pecho. La mujer del abrigo gris se levantó. Caminó hacia la puerta. Esta vez se abrió sin problema. Antes de salir, dijo algo. Lo dijo en voz alta, para que todos lo oyeran. Mañana volverá. Y entonces ustedes también escucharán. Salió. La puerta se cerró. El reloj se detuvo. Y nunca volvió a andar. Esa noche, 7 personas estaban en el ocaso. 7 personas juraron no hablar jamás de lo que vieron. Pero una sí habló. Un joven, apenas 20 años, dijo que cuando la mujer se fue, la taza vacía ya no estaba vacía. Dentro había algo, algo que se movía, algo que respiraba. Él lo contó en Internet, en un foro de casos reales. Dijo que era diminuto, como un feto, pero con los ojos abiertos, muy abiertos, y que lo miraba directamente. A la mañana siguiente, el joven desapareció. Su ordenador quedó encendido, el foro abierto, y una última línea escrita. Ahora sé por qué nadie quería recordarlo. Porque lo que viste allí no se queda allí. Decide, y tú lo sabes, ¿verdad? Porque mientras escuchas esto, estás mirando hacia la puerta, o hacia la ventana, o hacia ese reflejo en la pantalla. Y te preguntas si hay algo detrás de ti. Algo que llegó cuando empecé a contar esto.
Tranquilo, todavía no es tu hora. El Café El Ocaso cerró 6 meses después. No por falta de clientes, por falta de camareros. Ninguno duraba más de una semana. Decían que por las noches, cuando estaban solos, escuchaban golpes. No venían de la puerta, venían de dentro de las paredes. Como si alguien estuviera atrapado allí, como si algo quisiera salir. El último camarero dejó la puerta abierta una madrugada. Salió corriendo. Nunca volvió. Lo encontraron 3 días después en su casa, sentado en una silla, mirando una taza vacía. No tenía pulso, pero tenía los ojos húmedos, como si hubiera llorado justo en el momento de morir. Los forenses no encontraron nada raro. Su corazón simplemente se detuvo, como el reloj del ocaso, como tantos otros que han estado demasiado cerca de esa historia. Porque esto no es solo un relato, es una advertencia. Quien escucha completo lo que ocurrió aquella noche, empieza a notar cosas, pequeñas cosas, sombras que se mueven cuando no hay luz, sensación de ser observado en habitaciones vacías, teléfonos que emiten ese ruido blanco, ese estático, ese susurro que casi parece una palabra. Tu nombre, dicho muy despacio, muy lejos, y sin embargo, muy cerca. El hombre del café solo, ese que pidió la historia, llevaba días sin dormir. Su mujer notó algo raro en él. Dejó de mirarla a los ojos. Empezó a hablar solo, pero no como quien ensaya una conversación, como quien responde a alguien que nadie más ve. Una noche ella lo encontró en el baño, con la llave del agua abierta, mirando fijamente el desagüe. Ella le preguntó qué hacía. Él respondió sin girarse. Me está llamando. Desde abajo. Lleva 7 años llamando. Y ahora sé por qué. Porque alguien tiene que ocupar su lugar. El camarero que le contó la historia no era un camarero cualquiera. Era el joven que escribió en el foro. El que desapareció. El que todos daban por muerto. Pero no había muerto. Había envejecido 30 años en 7. Su rostro era el de un anciano. Su voz, la de alguien que ha visto demasiado. Y lo que le dijo al hombre del café no fue una historia. Fue una confesión. Él había ocupado un lugar que no le correspondía. Había mirado dentro de la taza. Había visto lo que no debía. Y desde entonces, algo lo seguía. Algo que le susurraba cada noche. Todavía no es tu hora. Pero se acerca. Y cuando llegue, tendrás que pasar la historia. Tendrás que contársela a alguien más. Sentarlo en esa misma mesa. Y decirle las mismas palabras. Solo así podrás irte. Solo así el reloj volverá a andar. El hombre del café solo escuchó todo esto. Y entonces hizo la pregunta que nadie había hecho. ¿Y si no la cuento? ¿Y si no elijo a nadie? El camarero sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue una mueca, como quien sabe algo terrible que tú aún ignoras. Ya elegiste, dijo. Él asintió hacia la mesa vacía, hacia la taza que aún humeaba. Tú viniste aquí. Tú pediste la historia. Tú la estás bebiendo. Ahora está dentro de ti. Y ella lo sabe. Ella siempre sabe. El hombre sintió algo en la boca. Un sabor metálico. Como sangre. Como polvo muy antiguo. Quiso levantarse. Pero sus piernas no respondían. Quiso gritar. Pero su garganta solo emitió un susurro. Entonces entendió. No era el camarero quien había ocupado un lugar. Era él. Él era el elegido. Él era el que ahora llevaba la historia dentro. Y tú también. Porque la has escuchado completa. Porque has llegado hasta aquí. Porque has querido saber lo que nadie quiere recordar. Ahora la historia está en ti. Y ella lo sabe. Esa sensación que tienes ahora. Ese peso en el pecho. Esa certeza de que no deberías haber seguido escuchando. Eso no es miedo. Es ella. Mirándote. Esperando. No te voy a decir que borres esto. No te voy a decir que olvides. Porque no puedes. Ya está dentro. Lo único que puedo hacer es decirte lo mismo que dijo aquella mujer. Todavía no es tu hora. Pero cuando llegue, acuérdate de esta mesa. Acuérdate de esta voz. Acuérdate de la taza vacía. Y elige con cuidado a quién se lo cuentas. Porque si lo cuentas, alguien ocupará tu lugar. Y tú, por fin, podrás irte. O tal vez no. Tal vez algunos estamos condenados a quedarnos aquí, en este café imaginario, en esta historia que nadie quiere recordar, esperando a alguien que se atreva a preguntar, como tú, como yo, como todos los que buscan lo que no debería encontrarse. Y ahora que lo has encontrado, ¿qué vas a hacer con eso? Gracias por quedarte hasta el final, por tener el valor de escuchar lo que pocos se atreven a oír.
Si esta historia te ha inquietado tanto como a mí mientras la escribía, ayúdame a que llegue más lejos. Deja tu like. Así sé que no estoy contando esto en el vacío. Y si quieres seguir acompañándome en estas noches de relatos que nadie te contará, suscríbete a Cosas que nadie te contará. Activa la campana, porque nunca sabes cuándo volverá a sonar. Y cuéntame en los comentarios. En este mismo momento, mientras leías, ¿has mirado hacia atrás? Te espero en el siguiente relato. Si es que tú también puedes irte de aquí.